Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, es un privilegio enorme el poder estar aquí junto con todo este equipo maravilloso que hoy día nos acompaña en el set de grabaciones. Recuerden siempre, oren por nosotros, no somos autosuficientes y necesitamos de tus oraciones y también de tu apoyo. Recuerda que esto no es gratis. Todo tiene un precio, pero oiga, con gozo lo hacemos. Y si puedes ayudar, sería genial. Bueno, estamos por terminar una nueva semana, se va una nueva semana y cada vez más cerca estamos de terminar de leer toda la Biblia. Hoy día vamos con Romanos del 8 al 10 y lo vamos a hacer con gozo y sabiendo que vamos a aprender realmente algo maravilloso. Nuevamente, como siempre, les contamos lo que vimos ayer. Ayer leíamos sobre el testimonio de Abraham, también leíamos sobre una comparación entre Cristo versus Adán, también leímos una sección que se llamaba Bajo la ley de la gracia y leíamos también sobre la recompensa del pecado es muerte. ¡Wow! La paga del pecado es muerte. Suele escucharse de esa manera, pero en sí, ese es tu galardón por pecador, ¿ve? Ese es tu premio por tu pecado, ¿ve? Dios nos ayude. La muerte, Dios nos ayude. Y luego terminamos leyendo acerca de dos naturalezas, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer que la carne muere. También vamos a leer sobre estamos esperando nuestra adopción. Y también vamos a leer sobre la misericordia de Dios y esta se extiende a todos. Y terminamos leyendo sobre la salvación por la fe. Salvos por fe. Pero que, oiga, solo porque yo lo creo. No, no, no. Nada de confesión positiva aquí. Es salvos por fe. Vamos a aprender eso ahora. Dios les bendiga y como siempre no podemos empezar sin orar. Amado Dios, te damos gracias, ayúdanos, sea usted inspirándonos, Señor. En verdad queremos ser una herramienta útil, una herramienta eficaz. Ayúdanos, Señor. Te pedimos eso de corazón y con un corazón humilde, Señor, siempre dispuesto a aprender más y más y más y más de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Así que vamos a comenzar. Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistas contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual le clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si los hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve. No es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con la paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 9. La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esta es, no los que son hijos según las carnes son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Una vez más le estamos muy agradecidos a Dios por toda su bondad, por toda su misericordia y por permitirnos todavía hoy por hoy seguir teniendo este maravilloso testimonio. Un testimonio maravilloso que Dios se complació en poner en este maravilloso libro, que lastimosamente muchas personas hoy han dejado de leer. Han dejado por completo la Biblia a cambio de cosas que son, pues, finitas, que para nada son eternas, y lo único que nos han provocado son problemas y cada vez más problemas. El equilibrio, una vez más, se logra cuando el hombre vuelve a Dios, cuando el hombre vuelve a donde exactamente Dios lo puso, y a donde Dios lo puso fue para sojuzgar y gobernar la tierra. Y hoy día no está sucediendo exactamente eso. Mientras estamos grabando este programa, naciones de este planeta están siendo devastadas por la fuerza de la naturaleza. Y no es porque Dios ha sido malo con ellos, sino que ellos fueron malos al no hacer las cosas como se tenían que hacer, y hoy día pues están pagando las consecuencias debidas a su extravío. Por ejemplo, los famosos ríos secos. Por algo se les llamaba ríos secos, porque no era usual que sucediese que pasara agua por ahí todo el tiempo, pero el mismo nombre indicaba que alguna vez o cada cierto tiempo por esos lugares pasaba agua. Por eso se le llamaba ríos, que no estaban con caudal siempre, pero de vez en cuando lo iban a tener. Y hasta en la geografía estaba dibujado lo que significaba cuando estos ríos secos se llenaban. Y de esa misma manera hemos hecho con nuestras vidas. Hemos hecho todo lo que no debíamos de hacer. Y es por eso que estamos pagando las consecuencias debido a nuestro extravío. Así que Dios nos dé fuerza, Dios nos dé paz, nos anime, nos siga animando en medio de un mundo que se sigue cayendo cada día
a pedazos. Y no es algo de ahora, es algo de siempre. No creas que esto comienza ahí en los días de Pablo. La degeneración de este mundo viene desde los mismísimos días antiguos, como pueden ser, por ejemplo, Noé y otros más. Desde los mismísimos días de Abel, cuando vino Caín y lo mató. Así que la degeneración está por doquiera. Cuando Dios habla con Caín, le dice, si tú hicieras bien, yo recibiría tu ofrenda como la recibí de tu hermano Abel. Así que desde entonces venimos haciendo las cosas mal, muy mal. Y una de las razones por las cuales existen muchas denominaciones es precisamente porque cada quien quiere hacer como mejor le parezca y según su propia opinión. Pero tu opinión se acaba cuando tú vienes delante de Dios. Oiga, pero yo cómo sé que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si reproduce en tu vida a Jesucristo, eso es la palabra de Dios. Pero lastimosamente lo que menos hace la gente es leer la palabra de Dios. Y te leen un versículo o 2 o 3 versículos y sacan su propia opinión de lo que ellos creen es el desenlace. Nunca leyeron el libro y sin embargo se lanzan a contarte el principio y el fin. Es como esta barrabasada de los amilenialistas, los que no creen en el arrebatamiento, por ejemplo, que sin entender el libro de Zacarías y nunca citar el libro de Zacarías, se aventuran a lanzar sus famosas doctrinas y que mira que yo me convertí al amilenialismo porque leí por ahí un libro. Nadie te va a decir porque lo vi en las escrituras. Porque cada cosa rara que se levanta en este mundo se levanta por la opinión de alguien más y no por él así, dice el Señor. Pero cada quien pone un pretexto y cada quien tiene su propia opinión. Después no fastidien que porque están como están. Hoy día las iglesias, no solo anglicanas, sino todo tipo de iglesias, se están lanzando a abrirle el paso y permitir en sus filas a las personas del alfabeto, por ejemplo. Dios nos ayude y a bendecir matrimonios que la Biblia no contempla como tales. Una institución establecida por Dios, no establecida por leyes humanas, no establecida por gobiernos, ni por nadie humano, sino establecida por Dios. Hoy día se trata de engañar a la gente que es una institución social. No es una institución social. El matrimonio fue bendecido por Dios y establecido por Dios. Y si ellos quieren tener algo similar, bueno, búsquense algo, pero no vengan a fastidiar con algo que Dios mismo estableció. Así como no puedes crear otra montañita allá como la que existe, y no puedes crear otra cordillera de los Andes igualito, no puedes venir y fastidiar algo que está ahí porque está, y gracias a ello es que este mundo es lo que es. Digo lo bueno, porque lo malo es por tu culpa, ¿sí? Te alejaste de Dios y todo se corrompió. Te alejaste de la luz, todo se convirtió en tinieblas. Te alejaste de Dios, la fuente de sanidad, y te enfermaste. Mundo, estás enfermo porque te alejaste de la fuente inagotable de vida. Dios nos ayude. Dios nos ayude. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué crees que significa vivir según el Espíritu? ¿Cómo se desarrolla eso en tu vida diaria? Ante todo, para que el vivir en el Espíritu se convierta en una realidad en nuestras vidas, hemos de leer y releer la Biblia, tantas veces como sea necesario. Yo sé, por ahí alguien me va a decir, oiga, caballero, pero una traducción de la Biblia, ¿cuál? Si toda traducción, como traducción de por sí, ya tiene márgenes de error. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la que está más cerca a la verdad?
Bueno, te doy la razón en que no existe traducción correcta, pero el Espíritu nos guíe a toda verdad. Es como está escrito. Las versiones más sensatas de momento para el mundo hispano, o la más sensata, es la Biblia Reina Valera de 1960. Tiene errores como toda traducción, pero es la más precisa en cuanto al carácter original. Es igual que la King James. Así que son Biblias que de momento son fidedignas. No son completas, ciertamente. Como toda traducción, tienen sus respectivos errores. Pero ya el Espíritu de Dios nos irá dirigiendo hacia la verdad absoluta. Oiga, ¿y cómo sabe usted que la Biblia es la Biblia? Es la palabra de Dios. Si reproduce a Cristo en mi vida, como lo ha venido haciendo en la vida de muchos, que por cierto, si los comparas con la población del mundo hoy son realmente pocos, pero ha sucedido porque se ha escrito lo que ha sucedido. Si reproduce a Jesucristo en mi vida, esa es la palabra de Dios. Porque hoy día existen Biblias que son corruptas o se han alejado del carácter original de Cristo, del evangelio puro. Así que esa es la respuesta. Si tu revelación está produciendo una nueva denominación, créeme que tu revelación está mal. Porque de opiniones tenemos mucho, pero de palabra buena, poco o nada. Creyentes de verdad son como una especie en peligro de extinción. Y alguien que lee la Biblia hoy día es un bicho raro, por así decirlo. Oye, mira, pero que estás leyendo la Biblia, eso no trae nada bueno. Para ti no traerá nada bueno, pero para mí sí, dirá usted. Así que si leemos Romanos 8, Pablo dice lo siguiente, y esto es muy simple. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa vivir según el Espíritu? Primero que todo, es vivir según el Espíritu de Dios. Eso, ante todo. Y cuando esté el Espíritu de Dios, ejerce control sobre nuestras vidas, la ley del Espíritu de vida. ¿Ve? Y la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si está el Espíritu de Dios en nosotros, si el Espíritu de Dios está morando en nosotros, está obligado a hacer todo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Como más adelante vas a encontrar en lo que hemos leído hoy, no es que de pronto estamos haciendo esto para estar bien, sino que estamos haciendo esto porque es algo que Dios sabe hacer. Olvídate de todo lo que tú haces. Estamos haciendo esto porque es algo que Dios sabe hacer. Así como los seres humanos, si de pronto ves a un ser humano colgándose del cuello de alguien para absorberle la sangre, ese no es un ser humano, ¿no? Ese es un vampiro, ¿ve? Si alguien se come a otro ser humano, tú le llamas caníbal. Es una corrupción, es una perversión de lo que realmente somos. Pero si nos ves comiendo manzanas, si nos ves comiendo carne asada, si nos ves comiendo pollo asado, bueno, hoy día hablar de carne blanca o roja es un lujo, pero oiga, si lo si lo ves a alguien asando pollo o asando carne, tú dices, bueno, ese debe ser un ser humano porque los gorilas no hacen eso, ni los hipopótamos tampoco, ¿ve? Entonces, un humano luce como humano, se ve como humano, camina como humano, habla como humano, y es humano desde su concepción, no como esta gente ridícula trata de hacernos ver que un humano antes de nacer no es humano. Oiga, desde el mismo genoma humano, por eso se le llama el genoma humano, el ARN o el ADN o el DNA, como quieras llamarle. A eso se le llama el genoma humano. Desde que tú eres una partícula, eres un humano. Me parece increíble y me parece increíble que la gente respete más la vida de un animal que la vida de un ser humano. Que mira que mataron a un delfín y hoy día matan a seres humanos y la gente no dice nada.
Dios nos ayude. Así que ser guiados por el Espíritu es ser guiados por la ley del Espíritu de Dios. ¿Sí? En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Eso es el plan de Dios. Conforme al Espíritu de Dios. Porque, ¿qué pasa? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso es que la ley del pecado y de la muerte no ejerce en nosotros. Si tú comieras a otro humano, te dirían caníbal, porque la ley del canibalismo está en ti. Tengan cuidado con aquel sujeto porque es un caníbal. Hay tribus caníbales en las selvas más profundas. Los famosos, los que hacen las cabezas chiquitas, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Que si yo soy alguien que vive según las cosas del Espíritu, es porque estoy pensando en las cosas del Espíritu y me ocupo del Espíritu, ¿sí? En las cosas del Espíritu, ¿ve? Nos ocupamos en el Espíritu y por eso es que tenemos vida y tenemos paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco no pueden hacerlo, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces alguien que está sujeto a la ley del Espíritu es alguien que agrada a Dios, porque está viviendo sujeto. Ayer hablábamos de esclavos por amor de Cristo. Estamos viviendo sujetos a esa ley. ¿Ve? Nosotros no volamos porque no somos pájaros. Nosotros no estamos ahí viviendo debajo de las aguas como las orcas, porque no somos seres acuáticos. ¿Ve? Nosotros no rumiamos porque no somos vacas. Fíjate en eso, por lo menos. Nosotros somos cristianos y si hablamos del Espíritu de Cristo que está morando y tomando el control de nuestra vida, está supuesto a reproducir a Cristo en cada uno de nosotros. Alguna vez un sabio de este mundo dijo, mira, pero qué gran Cristo tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene ese Cristo. Hablando de Jesús y hablando de los seguidores de Jesús. Es que mira, una cosa es un seguidor de Jesús y otra cosa es un verdadero cristiano. Dios nos ayude. Cuando el origen mismo de la palabra cristiano significaba ser discípulo de Cristo, significaba ser como Cristo. Fue así el por qué le dijeron cristianos a los cristianos allá en Antioquía por primera vez. Estos son diferentes, son una imagen, son un y mugre con aquel que crucificaron allá en el madero. Dios nos ayude a comprender esto. Dios nos ayude de verdad a comprender esto. ¿Ve? Si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que tenganlo presente. Si tu revelación está reproduciendo a Jesucristo, tu revelación está errada. Hay gente que anda de iglesia en iglesia. Y yo digo, ¿buscando qué? No, pues que estoy buscando algo más grande y sublime de lo que ya me estás dando aquí. No, ¿qué cosa estás buscando? Si lo que hemos de buscar está en la Biblia. Si la iglesia donde tú estás no es bíblica, si la iglesia donde tú estás no es una iglesia donde se predique la palabra y solamente se predique opinión y donde solamente se le ponga énfasis a las sensaciones y a la emoción, entonces estamos mal. Mejor búscate un psicólogo porque al menos, oye, vas a tener una mejor experiencia que la experiencia de estos pseudo cristianos o pseudo predicadores que más parecen chamanes que otra cosa. ¿Eh? Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios nos ayude. En el versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Claro, pues. Ni modo que sean hijos del diablo, están guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Dios me ha engendrado, soy su hijo, tengo su
naturaleza en mí. Si tu hijo no se parece a ti, preocúpate. Pero Dios no tiene de qué preocuparse. Los hijos de Él se parecen a Él y son como Él. Pero hermano, yo conozco de unas iglesias que no parecen a Dios para nada. Bueno, ten mucho cuidado entonces, pues. Si tu revelación no está reproduciendo a Dios mismo, a Jesucristo, la palabra hecha carne en tu vida, entonces estamos mal. Estamos muy mal. Lean toda la Biblia, por favor. No solamente opinen de un poquito de aquí, otro poquito de allá. Porque tenemos muchos sabelotodos y muchos pseudoapologistas que hablan lo que no saben. Y si hablan, es solamente ¿para qué? Para generar dinero, para generar vistas, para generar likes. Y eso parece que a la gente le agrada. Aléjense del bochinche y vuelvan a la palabra de Dios. Ahí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, pues, Dios nos ayude, esa es la pregunta simple. Estamos en la primera temporada de Biblia 365, ya vendrán comentarios mayores, comentarios más profundos, pero de momento creo que con eso tienes suficiente. Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios nos siga inspirando a todos nosotros. Y recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin y aquí tienes número de cuenta. Recuerda, es el BCP. Y también tienes el CCI o código de cuenta interbancario si acaso quieres hacer la transferencia desde otro banco. Recuerda también que la cuenta te sirve si acaso no quieres que tu nombre figure entre los aportantes, pero Dios sí sabe quién eres y Él te va a bendecir. Y bueno, pues recuerda que si estás en el extranjero también tienes PayPal. Ojalá PayPal no nos cobre porque nadie ofrenda ahí, pero algún día para algo lo tendremos. ¿Ve? Quizás tú que nos escuchas y no sabes cómo se hace, bueno, ahí está, usa PayPal. Algún día la usarás, seguro que sí. Y si no te gusta PayPal, quieres hacer una transferencia, en la cajita de descripción hay información que te puede ser útil para hacer una transferencia. Bueno, rápidamente te invito para mañana. Dios nos mantenga salvo, Dios nos mantenga saludables. Me despido, no queda tiempo para más. Dios sea con todos ustedes. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.